Antes de empezar, si estás viendo esto con audífonos, váyale un poco, porque lo que voy a contarte no es una historia normal. Es un archivo, una cosa que encontré en una carpeta que no debería existir. Lo raro es que el archivo no tenía fecha, pero sí tenía una advertencia escrita a mano a no retrocedas el video, no lo repitas, y si oyes tu nombre, apaga la pantalla. Yo me reía y pensé que era teatro, hasta que llegué al minuto 7 y el audio me respondió. Todo empezó con una caja vieja comprada en un remate, cosas sin valor en cables, fotos quemadas, un reloj sin pila y una memoria con una sola carpeta en luz negra. Adentro había imágenes en muchas, demasiadas. No eran renders ni dibujos, eran fotos reales de un motel a las afueras, uno de esos que parecen dormir con los ojos abiertos. Cada archivo tenía un número y todos repetían el mismo 214, habitación 214, pero en las fotos nunca se veía la puerta completa. Siempre quedaba fuera del encuadre, como si a quien tomó eso le temblara la mano justo ahí. Me puse a revisar imagen por imagen, en pasillo, en pasillo, en pasillo, y entonces noté algo que no encajaba entre una foto y otra, tomadas según los metadatos, con segundos de diferencia. Una silla apareció donde antes no había nada, no fue movida, no está desenfocada, como si la arrastraran. Simplemente apareció. Volví a la primera foto para comparar, y ahí me di cuenta de algo peor en la primera. Al fondo hay una sombra. En la segunda, la sombra está más cerca, y en la tercera, la sombra ya no está en el pasillo, está detrás de la cámara. Te voy a pedir algo. Admira el centro de la pantalla. No lost boards, porque este archivo tiene una costumbre horrible en te hace creer que lo importante está en un rincón, y cuando giras los ojos, ya llegó. La cuarta imagen me dio náuseas, no por lo que mostraba, sino por lo que sugería. La luz del pasillo parpadea, y en cada parpadeo, el color cambia en verde, en morado, negro, como si alguien estuviera probando filtros desde adentro de la pared, y ahí entendí por qué se llamaba luz negra. No era estética, era una instrucción. Busqué el lugar, pensé en fácil, es un set, pero no en el motel. Existía en un tramo de carretera donde el teléfono se queda sin señal, como si el mundo no quisiera que llame. Encontré reseñas viejas en gente que decía haber visto luces raras, que el personal no hablaba, que las cámaras del estacionamiento se apagaban solas. La última reseña era de hace años. Una sola frase, a la 214. No tiene espejo, porque el espejo devuelve cosas que no entraron contigo. Y cuando leí eso, en mi computadora sonó una notificación. Una carpeta nueva se había creado sola. Se llamaban Más cerca. La carpeta Más cerca tenía fotos del interior, cama hundida en sábanas con manchas viejas, una televisión antigua encendida, sin estar conectada, estática perfecta, demasiado perfecta. Y lo peor, en el cuarto no tenía espejo, pero sí tenía una pared, más limpia que las otras. Una pared como recién pintada. En una de las fotos, el fotógrafo enfocó esa pared durante demasiado tiempo, como si esperara que algo pasara. Y pasó. Al hacer zoom, en la pintura había una textura, un relieve, como una huella por dentro, como si alguien hubiera empujado desde el otro lado y hubiera dejado el molde de su cara. En ese momento escuché el primer clic. No era de la casa, no era del teclado, era un clic como de cámara, pero yo no estaba tomando fotos. Y entonces la televisión del archivo, la de la foto, cambió. No en mi vida real, en el archivo. La estática se abrió como una ventana y apareció una palabra, escrita con líneas blancas temblorosas. Voltea. No lo hice, me quedé mirando, porque aunque no lo admitas, tú harías lo mismo. Y la palabra cambió. Ya no decía voltea, decía ya lo hiciste. Llegué al minuto 7 y por primera vez sentí que el archivo ya no era un conjunto de fotos, sino una cosa viva, esperando mi atención como un animal que huele comida.
Las imágenes empezaron a repetirse por o no igual. Se repetían con variaciones pequeñas, como si alguien las reescribiera sobre la marcha. Las luces parpadeaban al mismo ritmo que mi respiración. Y cuando intenté pausar, el video no se detuvo de inmediato. Siguió 2 segundos más. Eso no suena grave, hasta que recuerdas que un video no puede seguir si lo pausas a menos que lo que se mueve no sea el video. Las fotos del baño eran peores, a azulejos, en humedad, en una regadera oxidada, y donde debería haber un espejo. Nada, tan solo pared. En Uneemugen, el fotógrafo captó la puerta del baño entreabierta. La rendija era negra, pero no negra de sombra, negra, como un hueco, como si el cuarto no continuara, como si detrás de esa puerta hubiera solo faltado un mundo. Y ahí lo vi. No una cara, no una figura, un cambio de perspectiva imposible. Una esquina que no debería doblar así. La clase de cosa que tu cerebro corrige para que no te vuelvas loco. El archivo no quería asustarme con un monstruo. Quería que yo mismo me diera cuenta de que la geometría se estaba rompiendo. Decidí activar subtítulos automáticos solo por probar. Y ahí empezó otra cosa. El audio, que hasta entonces eran zumbidos y estática, fue interpretado por la máquina como frases que no dije, frases que nadie dijo. Primero, ábrela 214 minutos, luego, no traigas luz, y la última, mire yo helado, no estás solo mirando. No era una amenaza, era una corrección, como si el archivo me explicara una regla básica. Cuando lo reproduces, también te reproduces tú en tu atención, tu miedo, tu imagen mental. Se vuelve material para eso que vive ahí. Volví al pasillo. En teoría, eran fotos fijas, pero el pasillo se estaba acortando. No por zoom, por estructura. El letrero de salida estaba cada vez más grande, sin que yo moviera nada. Las puertas pasaban de ser manchas a ser número. 213, 214. Y cuando por fin apareció la placa completa, no decía 214 minutos, decía 2 y 4 minutos, con una letra en medio, como si el número estuviera intentando convertirse en una palabra, o como si alguien desde adentro no recordara bien cómo se escribe nuestro mundo. Y entonces se escuchó, clarísimo, un golpe al otro lado de la puerta, uno solo, como si tocaran desde adentro de la madera. No vi la puerta abrirse, vi algo peor. Vi la imagen aceptar que estaba abierta. El picaporte no giró. La madera no se movió, pero la línea de sombra creció, como si la fotografía dejara de ser una foto y se convirtiera en un lugar. Y en esa rendija había luz, no luz blanca, una luz oscura, morada, con textura, como si estuviera hecha de humo y electricidad. Fue ahí cuando mi computadora se trabó y por primera vez pensé seriamente en apagar todo, pero el cursor se movió solo. Se fue a la barra de reproducción y retrocedió 2 segundos, justo lo que la advertencia decía que no hiciera. Cuando el video retrocedió, la imagen se desincronizó, como si el archivo se hubiera ofendido o emocionado. La cámara de vigilancia apareció sola en blanco y negro, fecha ilegible, el pasillo vacío, y luego un cambio mínimo, un píxel muerto que no estaba. Un ruido que formó un contorno, no una silueta completa. Un borde, una curvatura, una presencia que el sensor no podía entender. Y el timestamp hizo algo imposible. Marcó una hora futura, como si lo que yo estaba viendo aún no hubiera pasado. Y sin embargo estaba ahí, ocurriendo, entrando a mi pantalla por adelantado. La imagen se acercó a la puerta 214 y la estática empezó a sonar como un susurro diciendo una sola cosa, una y otra sola cosa, una y otra vez, ande, IJ, AME pasar. Y entonces entendí el truco. No estaba intentando salir por la puerta era un anzuelo, porque la salida real era cualquier superficie que pudiera reflejar. La televisión, el vidrio de una ventana, la pantalla donde tú estás viendo esto ahora. En la última foto del cuarto, la televisión dejó de mostrar estática por un instante. Mostró una habitación que no era el motel. Mostró una habitación
normal, con una luz normal y con una sombra detrás de la cámara. Una sombra con tu altura, con tu postura, como si el archivo hubiera aprendido tu forma, con solo mirarte. Mirar. Y lo peor es que en esa imagen, en el borde inferior derecho, aparecía una frase, escrita como con dedos sobre polvo: gracias por abrir. Cerré todo. Apagué la computadora. Me fui a dormir con la sensación de que el cuarto estaba un poco MS chico, como si la oscuridad hubiera avanzado un paso mientras yo parpadeaba. A la mañana siguiente revisé la memoria. La carpeta luz negra ya no estaba. Solo quedaba un archivo nuevo, un video de 15 minutos en este y un nombre de exportación que yo nunca escribí en para ti. Si llegaste hasta aquí, haz una cosa: no retrocedas. No lo repitas. Solo dime en los comentarios si en algún momento escuchaste un clic de cámara que no venía del video, porque si lo escuchaste, entonces el archivo también te tomó una foto y yo todavía tengo que averiguar dónde la guardó.